Muy buenas tardes, bienvenidos al curso virtual de Fundamentos de Matemáticas. Vamos a mirar qué actividades tenemos programadas para el día de hoy. Por acá voy a compartir la pantalla del curso. Bueno, entonces para el día de hoy nosotros estamos todavía con temas de unidad 1. Recuerden que este fin de semana que pasó aplicamos la primera evaluación del curso, el parcial 1. Algunas personas no lo presentaron, yo les envié un mensaje de pronto preguntando si de pronto tuvieron alguna dificultad o algo. Si están viendo esta grabación, entonces por favor me escriben y me comentan y miramos a ver qué podemos hacer pues para no perder ese intento de presentar el parcial 1. Aquí en la presentación, en nuestro compromiso académico, miremos qué tenemos para hoy. Entonces estamos en la semana del 10 de marzo. Estamos por acá. Vean, vamos a empezar el tema de conjuntos. Pero antes de empezar conjuntos, vamos a mirar todavía temas como de lógica proposicional. Entonces vamos a hablar primero de cuantificadores, que es un tema pues, que está relacionado con la lógica proposicional y eso lo vamos a usar luego para pues, hablar de conjuntos. ¿Les parece? Yo tengo entonces una presentación para cuantificadores y permítanme por acá, entonces la voy a poner, la voy a presentar, a compartir un poco más grande. Entonces aquí en compartir vamos a rayar aquí esta presentación. Entonces permítanme que me verifico que me funciona. Ayer no me estaba funcionando esta tableta, pero yo creo que hoy ya funciona. Bueno, hoy ya funciona. Y por aquí voy a cerrar una puerta un momento. Bueno, hablemos entonces de cuantificadores. Miremos como una primera definición. Vamos a decir que una función proposicional es un enunciado que uno denota de la forma P de X, esa P mayúscula pensando como en proposición, y la notación P de X uno pensando como una función, donde X es una variable o término y P es una propiedad, es decir, P es una propiedad enunciada en términos de X. Listo, a P también se le conoce como predicado. Ejemplito de una función proposicional. P de X sería la proposición, X es un día de la semana. Bueno, una observación interesante o importante. Aquí uno escribe dos puntos. Entonces, no vayan a escribir P de X es igual a X es un día de la semana. ¿Listo? Entonces, si lo escriben así, así no es. Con un igual no. El igual es cuando no estemos hablando de números, ¿cierto? Aquí X solito es una variable y aquí no se pone igual. ¿Listo? Bueno, entonces dependiendo del predicado de lo que esté hablando, pues tiene sentido reemplazar a X por algún valor. En este caso, un día de la semana, entonces podemos reemplazar a X, por ejemplo, por lunes. Entonces, P lunes. P lunes. Entonces, no escribo es igual, sino que escribo dos puntos. Lunes es un día de la semana.
¿Listo? Entonces tiene sentido esa afirmación así. Entonces, lunes acá, lunes acá. Bueno, esto es en relación a funciones proposicionales. Esperen, veo, hay veces en el chat me escriben y... Bueno, ustedes ya saben, cualquier pregunta me pueden escribir por aquí. Bueno, esa es entonces en relación como con esa definición. Hagamos unos comentarios sobre esos términos que constituyen una función proposicional. Bueno, entonces las variables en las funciones proposicionales se suelen denotar por X, Y o Z. Y las propiedades del predicado por letras mayúsculas. Por ejemplo, R de Y es la función proposicional, Y es un número par. ¿Cierto? Aquí Y es la variable y el predicado, la propiedad de R es ser un número par. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería R cuando Y toma el valor de 3? Entonces, sería afirmar que 3 es un número par. Y esa es una proposición aceptada, solo que su valor de verdad es una proposición falsa, ¿cierto? Bueno, entonces en general una función proposicional así abierta no es una proposición, ¿cierto? Yo creo que lo hemos mencionado. Porque no se le puede asignar un valor de verdad mientras no se sustituya la variable por un objeto particular. ¿Listo? Bueno, aquí voy a poner... Espérenme un momento. Voy a organizarlo mejor. Aquí vuelvo a compartir, esto se me desubicó. Bueno, entonces aquí regreso. Este es el ejemplo que vimos de lunes. Este es el que acabamos de mencionar. En general, una función proposicional no es una proposición. Y este es otro ejemplo. El mismo ahora. Si en P de X, X es un día de semana, sustituimos X por lunes, obtenemos P de lunes, que es una proposición verdadera, ¿cierto? Porque el lunes es un día de la semana. Y en la otra que vimos en R de Y es un número par, entonces si lo sustituimos por 5, simplemente aquí sustituimos en Y el valor de 5, en Y el valor de 5, y vamos a obtener que 5 es un número par, que es una proposición falsa, pero es una proposición, se le puede asignar un valor de verdad, que sería el valor de falso. Miramos más ejemplos. Por acá, considere las funciones proposicionales A de X. X es una ciudad de Colombia, B de X, X es una ciudad de América Latina. Bueno, entonces uno puede generar nuevas funciones proposicionales a partir de las anteriores. Por ejemplo, negar A de X. A de X, ¿qué sería? Afirmar que X es una ciudad de Colombia. La negación sería afirmar que X no es una ciudad de Colombia. ¿Listo? O A de X o B de X sería con la afirmación. X es una ciudad de Colombia o X es una ciudad de América Latina. ¿Listo? Bueno, y también hay muchos más. A de X y B de X, y bueno, muchas otras más. Si se sustituye X por Medellín en la negación de A de X, ¿qué obtenemos? Entonces, negar A de X sería equivalente ¿a qué cosa? A afirmar que X no es una ciudad de Colombia.
¿cierto? Eso es lo que significaría. Bueno, entonces este de acá es este. A de X, X no es una ciudad de Colombia. Entonces si X lo reemplazamos por Medellín, ¿qué tendríamos? La afirmación Medellín no es una ciudad de Colombia, lo cual es falso, entonces esa se vuelve falsa. Y si sustituimos X acá por Lima, ahora en A de X o B de X, esa va a ser una verdadera, ¿cierto? Porque no es de Colombia, pero sí es de América Latina. ¿Listo? Bueno, otras combinaciones que podemos formar. Las mismas funciones proposicionales de ahora y podemos formar una implicación de este estilo, como recordando un poco pues, de los temas que se evaluaron en la evaluación pasada, en el primer parcial. El enunciado A implica A de X, implica B de X. Entonces, ¿qué significaría esto? Significaría es que si X es una ciudad de Colombia, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, aquí siempre hay una coma. Entonces, X es una ciudad de América Latina. Eso es lo que significaría esta afirmación. Bueno, para que tengan pues presente aquí, este aquí hace las veces de aquí, este entonces. Bueno, y esta implicación lógica es verdad, ¿cierto? Si X es una ciudad de Colombia, X hace parte pues de Latinoamérica. Colombia hace parte de Latinoamérica, es una ciudad latinoamericana. Bueno, lo dejo mejor escrito por acá. Bien. Bueno, este tipo de enunciados entonces tiene relación con el tema de la presentación de hoy, que son cuantificadores, y hay dos tipos de cuantificadores, el universal y el existencial. Entonces, por medio de cuantificadores, podemos transformar una función proposicional en otra. Así que, asimismo, como por medio de conectivos lógicos, podemos generar unas proposiciones. Entonces, con los cuantificadores también podemos hacer eso, y es lo que vamos a hacer. Vamos a presentar a continuación. Bueno, entonces nuestra primera definición para los cuantificadores, perdón. Si a la variable x de una función proposicional se le antepone la frase para todo x, entonces se obtiene un cuantificador universal. Esto, agregar la frase para todo x, se va a denotar con un símbolo que es así. Es como una A mayúscula invertida. Y luego la x. Entonces, esto se lee para todo x. Bueno, entonces ese símbolo, como esa mayúscula al revés, se lee para todo. Bien. Bueno, entonces el símbolo que acabo de decir aquí lo podemos leer como para todo, también para cada, o todo, o cada, o cualquiera. ¿Listo? Entonces cuando tengan para todo x, p de x, estamos diciendo que la función proposicional p de x, recuerden que p de x es una propiedad cerca de x, estamos diciendo que P, el predicado P se satisface para todo valor de X. Bueno, entonces esto lo vamos a leer para todo X, X cumple la propiedad P. ¿Listo? Miremos ejemplitos de este señor aquí, de esta expresión. Y permítanme, yo miro el chat por si me han hecho preguntas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar ejemplos. Consideremos la siguiente función proposicional. P de X es la proposición, la afirmación. X es un animal mamífero. ¿Listo? Perdón. Y con ese vamos a jugar con el cuantificador.
Bueno, entonces, al anteponer el para todo X a P de X, ¿qué vamos a obtener? Entonces, para todo X, se acostumbra a poner paréntesis, P de X. La pregunta eso, ¿en qué se convierte? Bueno, entonces significa que para todo X se cumple que X puntos suspensivos es un animal mamífero. Eso es lo que significa. Bueno, entonces aquí lo tengo escrito. ¿Listo? Observaciones sobre eso. Si X representa a los animales felinos, por ejemplo, la proposición puede leerse así. Para todo X felino, X es un animal mamífero. Y lo cual es verdad, ¿cierto? También la podemos leer como todos los felinos son animales mamíferos. Y también podemos cambiar todos por cada animal felino es un animal mamífero, etc. Esa es una proposición pues que es verdadera. Bien, hasta ahí. Miremos otro ejemplo. Si hay dudas o preguntas de esos, me comentan, por favor. Aquí tenemos dos funciones proposicionales. F mayúscula es la función proposicional. X es un animal mamífero y P de X, perdón, felino, y P de X es la misma del ejemplo anterior, ¿cierto? Es esta aquí de los mamíferos. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando a una implicación le anteponemos un para todo X? Entonces, ¿en qué se convierte esto? Bueno, entonces esto se convierte en... A ver si me cagué ahí. Para todo X si X es felino, para no escribir pues la palabra animal felino, entonces X es mamífero, ¿cierto? Bueno, entonces aquí me queda mejor escrito y una observación sobre lo que acabo de decir. Desde la lógica proposicional, un cuantificador universal suele expresarse mediante un condicional. Miremos por acá otro ejemplo. M de X ahora es la función proposicional. X es un múltiplo de 2. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría para todo X M de X? Dos puntos, pregunta, ¿qué iría aquí? Entonces, la proposición que resultaría sería afirmar que para todo X, X es un múltiplo de 2, lo cual no es verdad, ¿cierto? Si X representa, por ejemplo, los números impares, la expresión que diría que todo número impar es múltiplo de 2, ¿listo? Lo cual es una proposición falsa. Bueno, pues no me interesa si es falsa o verdadera. O sea, esto es solamente para indicar cómo actúa pues el cuantificador en la función proposicional. ¿Listo? Bueno, esto lo podemos escribir también como términos de una implicación. Esta proposición es falsa, que es lo que acabo de decirles. Y ahora miremos esta. Para todo X, Y de X implica que M de X. Esa afirmación, ¿cuál sería? Para todo X, si X es un número impar, entonces X es un múltiplo de 2. ¿Listo? Entonces, esta es otra manera de expresar la anterior. Donde, pues falta decir que Y de X es la proposición X es un número impar. Bueno, hay otro cuantificador. Este entonces que estamos mencionando aquí es el universal. El otro cuantificador hace como lo contrario a este. Entonces no es un universal, sino es el existencial. Bueno, entonces ahora no es para todo, sino existe.
Vamos a utilizar la frase, la palabra existe. Existe al menos un X tal que... Ese existe se denota con una letra mayúscula E, pero escrita al revés. ¿Listo? Entonces, cuando ese símbolo está antecedido a una variable en una función proposicional, va a indicar que al menos existe un X que cumple el predicado. Bueno, entonces se representa por ese símbolo y se lee como existe al menos un, existe algún, para algún, existen algún, algunos, etc. Bueno, entonces esto cómo se lee, que existe un X tal que P de X es verdadera, o que para algún X P de X es verdadera, o cosas de ese estilo, pues. Bueno, entonces existe al menos un X tal que X cumple la propiedad P. ¿Listo? Miramos. Sí, por aquí vuelvo al chat, que hay veces se me esconde. Eso. Si Sandro o Susana tienen preguntas, ya saben que las pueden formular sin problema. Bueno, miremos por acá ejemplo 9. Considere la función proposicional T de x. X es un animal carnívoro. Ese es un nuevo ejemplo de función proposicional. Y vamos a ver cómo queda afectada con, perdón, el existe x tal que T de x. Entonces, ¿en qué se convierte eso? Bueno, entonces existe x tal que T de x, pues existe al menos un x que cumple la propiedad. Es decir, existe al menos un x tal que x es un animal carnívoro. O sin enredar toda la cosa, es simplemente afirmar que existe un animal carnívoro. Solo que lo estamos escribiendo en términos de la notación de las funciones proposicionales. ¿Listo? Bueno, si x representa las aves, entonces la expresión podría leerse como las aves son animales carnívoros, por ejemplo. Y este de acá, existe al menos una ave X, tal que X es un animal carnívoro y esa es falsa, ¿cierto? Algunas aves son animales carnívoros, otra manera de escribirlo. Y esta proposición es verdadera. Bueno, no conozco, habrá una ave que sea carnívora. Ah, sí, pues claro, los buitres y hay muchas aves, ¿cierto? Las águilas. Bueno, miremos por acá otro. Aquí entonces tengo dos funciones proposicionales. A de x es la proposición x es un ave, t de x la función proposicional x es un animal carnívoro. Y vamos a mirar qué pasa con cómo el cuantificador existencial afecta a esa conjunción, ¿cierto? A de x y t de x, a de x y t de x solita. Pongámosla acá. Esta sola sería considerar que x al mismo tiempo es ave y es animal carnívoro. Y este existe entonces, ¿qué significaría? Que existe al menos un ave, un animal que es ave y que es carnívoro. Bueno, entonces existe al menos un x tal que x es un ave y x es un animal carnívoro. Entonces sí, en la relación con el anterior. Bueno, desde la lógica proposicional, un cuantificador universal suele expresarse mediante una conjunción. Miremos otro ejemplo, ¿les parece? Se considera la función proposicional b de x, x es un múltiplo de 3. Miremos, como estamos en el tema de cuantificadores, cómo afecta eso, el cuantificador existencial, cómo afecta a esa función proposicional. Entonces, la proposición es x es un múltiplo de 3. Entonces existe al menos un x tal que x es un múltiplo de 3. O existe un número que es múltiplo de 3, ¿cierto? Bueno, si x representa un número impar, se puede leer como. Entonces, cuando aquí x la sustituimos por número impar.
Entonces, B de X solita sería la afirmación, un número impar es múltiplo de 3. Lo cual no es una afirmación verdadera en general, ¿cierto? Por ejemplo, si el número impar es 5, es múltiplo de 3. Pero cuando la escribimos antecedida de este existe, entonces, ¿cómo queda la proposición? Existe al menos un número impar que es múltiplo de 3, ¿cierto? Bueno, entonces algunos números impares son múltiplos de 3. Esta proposición es verdadera y va a tener una equivalencia, entonces, con la que mostramos ahora. Existe al menos un X tal que se cumple Y, que sea impar. X satisface la propiedad de ser impar y X satisface la propiedad B de ser múltiplo de 3. Entonces, a eso me refería en la observación anterior. Que el cuantificador existencial se suele expresar en términos de una conjunción. ¿Listo? Y el universal vimos que era con una implicación. Bien. Bueno, miremos ahora qué relación hay entre el universal y el existencial. Para el cuantificador universal, para todo x, p de x, para todo x, x cumple la propiedad p, vamos a definir la negación de la siguiente forma. Escribimos esto, le anteponemos el signo de negación y por definición eso va a ser una negación. ¿Y esa negación qué significa? Pues vamos a negar el para todo. La negación de para todo va a ser que al menos un x cumple la propiedad p o existe. No es cierto que para todo x cumple la propiedad p. Bueno, entonces lo último que había mencionado, esto de acá me queda convertido en este. Entonces, en la negación convierte este en un existencial y la negación niega a p. Entonces lo anterior se puede escribir como existe al menos un x tal que x no cumple la propiedad p. ¿Listo? Es decir, al negar un para todo se obtiene un existencial. Y esta va a ser la manera de negarlo. O esa es la relación pues, que mencionaba ahora que va a existir entre los cuantificadores universal y el existencial. Bueno, miremos por acá esta. Negar la expresión todos los niños se alimentan bien. Lo cual no es verdad. Bueno, entonces vamos por acá a escribir. Vean. Todos. Hay un cuantificador y hay una función proposicional y los niños son como la variable, ¿cierto? Entonces por acá hay todos, hay un niño. Esta va a ser la variable. ¿Listo? Entonces sea X, la variable niño, sea X un niño o niña y P de X, ¿qué función proposicional sería? X se alimenta bien. Bueno, entonces tengo este X aquí, tengo este de aquí y necesitamos negar la expresión. Bueno, pero ahora hay que formar toda la expresión que está entre comillas, todavía no la hemos formado. Todos los niños se alimentan bien sería para todo X. Para todo X, P de X.
Entonces, esto significaría, vamos a escribirlo, para todo x, x se alimenta bien. Y necesitamos negar esto. Entonces dijimos que la negación de esto era equivalente a, este de acá se convierte en existe un x tal que la negación de p de x. Entonces, existe un x que no se alimenta bien. Bueno, esto que acabo de hacer, básicamente, es utilizando el que escribo aquí. Esta propiedad, ¿cierto? Esa es la que usé ahí. ¿Qué vamos a hacer entonces ahí? No, pues ya, lo negamos. Yo por acá he escrito pues en el computador una solución. La voy a dejar escrita aquí. Algunos niños no se alimentan bien, ¿cierto? Existe un X que no se alimenta bien. Existe un niño que no se alimenta bien. Algunos niños no se alimentan bien, etc. Bueno, voy a dejar ahí un momento que tomen nota. Y que de momento miro que no hayan preguntas. Bueno, vamos a hacer una pausa de unos minutos y dejo en pantalla esto aquí.
Bueno, vamos entonces a continuar por acá con otro ejercicio, ¿les parece? Por acá se me cerró la ventana. Bueno, entonces miremos por acá. Negar la expresión ningún animal piensa. Entonces, vean que esto de acá lo podemos analizar de la siguiente manera. Esta afirmación es equivalente a afirmar todo animal no piensa. ¿Listo? Entonces, pensemos en la variable, por acá escribimos la x como animal. Bueno, entonces R o P de X piensa. Entonces, si ponemos X piensa, aquí tendríamos, voy a ponerla por acá como en una cajita. Entonces, lo anterior en términos de cuantificadores, para todo X, tenemos la negación de R de X, ¿cierto? Pongámosle en paréntesis como para indicar, pues, que estamos acá. Entonces, negar esto, en últimas, es negar esto. ¿Listo? Entonces, vamos a negar. Entonces, negar sería negar que para todo X la negación de Rx. Y esto es equivalente ¿cómo dijimos que actúa la negación? Entonces esta negación al actuar sobre este cuantificador lo convierte en un existencial. Y el otro quedaría la negación de la negación. Quedaría la negación de la negación. Y la negación de la negación, pues es la afirmación inicial. R de X. Entonces, negar esto es equivalente a esta última afirmación que obtenemos. Y esto es equivalente en términos pues, del lenguaje natural a que existe un X
que satisface la propiedad R de X, X piensa. Entonces, algún animal piensa. Algunos animales piensan. ¿Listo? Entonces esa sería una manera de negar. Bueno, esta es una manera formal de escribir todo esto, pues la negación de inmediatamente desde ahí se puede, ¿cierto? Ningún animal piensa que es la negación, pues que todo el animal es que algún animal piensa. Bueno, entonces lo dejo escrito aquí. Algunos animales piensan. Bien. Bueno, vamos a ver otra negación. Si hay hasta ahí dudas o preguntas, me dicen. Vamos a negar el cuantificador existencial. Entonces, para el cuantificador existencial, el que decimos existe X tal que P de X, existe al menos un X que cumple la propiedad de X, la negación va a actuar así. La negación transforma este cuantificador existencial en uno universal. Y aquí modifica el P de X anteponiéndole pues la negación. Entonces no es cierto que existe al menos un X tal que X cumple la propiedad P. Entonces este enunciado es para todo X, X no cumple la propiedad P. ¿Listo? Entonces lo que les decía ahora. Este de acá convierte este en un para todo y niega este de acá. Esta es nuestra propiedad, pues con este negamos un cuantificador universal. Bueno, entonces negar la expresión, algunos triángulos tienen tres lados iguales. Utilizando pues lo que vimos ahora. Bueno, entonces la variable en este contexto sería triángulos. La variable serían todos los triángulos que uno pueda inventarse, crear todos los tipos de triángulos que hay. Equiláteros, isósceles, escalenos, rectángulos, oblicuos, bueno, toda la infinidad de triángulos. Esta va a ser la variable. ¿Listo? Entonces T de X sería... ¿por qué no escribe? X tiene tres lados iguales, ¿cierto? O sea, hace referencia a los equiláteros, ¿cierto? Entonces algunos, bueno, aquí estaría la variable X y algunos sería el cuantificador universal, ¿cierto? Entonces algunos X T de X. Entonces necesitamos negar eso. Bueno, entonces la afirmación es esta. Esta de acá. Vamos a la más pequeñita. Es equivalente a esta de acá. Y ahora vamos a negarla. La negación va por acá. Entonces vamos a negar este de acá. Por lo que dijimos ahora, la negación en qué se convierte. La negación se convierte en para todo X negamos
t de x. Entonces esta afirmación, para todo x, x no tiene tres lados iguales. ¿Listo? Entonces, esto sería, todos los triángulos no tienen tres lados iguales. Todos los triángulos no son equiláteros. Bueno, entonces esa es una manera de negar una de esas pues, que les decía. Entonces aquí quedó negado. Miren si se entienden. Bueno, entonces resumamos. Negar pues, el enunciado es afirmar que ningún triángulo tiene, que todos los triángulos no tienen, no son equiláteros, ¿cierto? Todo triángulo no tiene tres lados iguales. Bueno, por acá la dejo escrita y por acá miramos otra. Estas ahorita yo les comparto por la página, estas escritas como para, de pronto se entiende mejor así que como yo lo rayo arriba, pero es como para indicar en colores. Miremos esta acá. Expresar simbólicamente la proposición todos los números múltiplos de 5 son números enteros. Bueno, entonces aquí hay varias cosas. Hay un cuantificador y hay como varias proposiciones. Múltiplos de 5 y hay otra que números enteros. Esas son entonces las que van a conformar, pues. Bueno, entonces para múltiplos de 5 voy a escribir la función proposicional m de x. Entonces x es múltiplo de 5. Y voy a usar para los enteros e de x. X es un entero. O un número entero, o como quieran pues escribirlo. Listo. Bueno, entonces todos los números múltiplos de 5 son números enteros. Dijimos que eso lo podíamos escribir, ¿cierto? Ese cuantificador universal, vamos a escribirlo entonces por una implicación con esa. Vean, aquí dice, si es múltiplo de 5, entonces es un número entero. Te lo voy a escribir como para todo x. El todo x ahí sería, que no agarró. Eso, para todo x. M de x implica e de x, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es como expresar simbólicamente. Expresar simbólicamente Entonces, esto de acá es equivalente a que todos
Los números que son múltiplos de 5 son números enteros, lo cual es una afirmación o es una proposición verdadera, ¿cierto? Bueno, esa es entonces una manera, pues habíamos dicho que con el cuantificador universal podemos trabajar hay una implicación de fondo, y con el universal y con el existencial dijimos que era una conjunción. Entonces miremos otro ejemplo de ese estilo con el existencial. Aquí redactada pues como más decente que como escribo aquí la solución. Expresar simbólicamente la proposición algunos números naturales son pares. Bueno, entonces de nuevo, algunos, un existencial. La otra, números naturales, y la otra, números pares. Serían como... Entonces voy a escribir para los naturales, escribamos n de x. X es natural. Y para los pares escribamos p de x. P de x. X es par. Bueno, entonces natural por acá tengo par. Entonces, ¿cómo se expresa la proposición de arriba? Entonces, algunos sería existe un X tal que X es número natural. Entonces, algunos números naturales son números pares. Entonces, tal que n de x y p de x. Existe un x tal que es número natural y es un número par. Esa sería la expresión simbólica, pues, o sea, escribiendo, pues, lo que ya está escrito en prosa y lo estamos escribiendo en términos de la lógica proposicional con cuantificadores así por medio de una conjunción. ¿Listo? Miramos otro ejemplo. Traje varios, pues, y expresar simbólicamente la proposición algunos números naturales son pares. Me faltó. Voy a dejar un espacio. Ok, vamos a escribir. Bueno, entonces aquí aparece algunos, otra vez un cuantificador. Ah, no, ese ya lo hice, ¿no? Bueno, me disculpan ahí. Este era el que habíamos hecho aquí. Ya lo habíamos hecho acá. Determinen, es este. Eso. Este que pues está aquí resuelto. Miremos este. Determinar el valor de verdad de la proposición. Todos los triángulos tienen 4 lados. Bueno, entonces la proposición C de X. Entonces pensemos en C de X como la variable, pues, como triángulos.
Entonces, X tiene 4 lados. Y la expresión sería con un cuantificador, ¿cierto? Y la proposición que resulta es para todo X esta sería la manera pues, de escribirla en términos de... Bueno, entonces esta significaría todos los triángulos tienen 4 lados, es falsa. ¿Listo? Pues porque por definición no tiene 4 lados. Entonces su negación tiene que ser verdadera, ¿cierto? Bueno, ¿cómo es la negación de esto? Cuando negamos este de acá, obtenemos que existe un X tal que la negación de C de X. Esta va a ser la negación de ese enunciado. Miremos otro por acá. Aquí les he escrito por acá, determine el valor de la proposición. Algunos números enteros son negativos. Entonces es como parecido a los que ya habíamos visto, ¿cierto? Es algunos y los queremos expresar como... El existencial entonces dijimos que era con un i, entonces con entero por acá y por acá con negativos. Entonces escribamos e de x como en el ejercicio pasado. X es entero. Y negativo, pongámosle n. N de x sería x es negativo. ¿Listo? Esta es la proposición, lo que está afirmado arriba. ¿Cómo queda? Perdón. Esta queda de la siguiente forma. Existe un X tal que E de X y N de X. Bueno, y es falsa o verdadera. No sé si toman X menos 10. X menos 10 es un entero y es negativo. X menos 10 hace que E de 10 y N de 10 es verdadero. Bueno, de esa forma entonces podemos tener muchos ejemplos y ejercicios de cuantificadores. Vean, entonces si volvemos a la página del curso,
Por acá, permítanme, yo les comparto. Entonces teníamos nuestro compromiso académico, estamos entonces como iniciando este tema de conjuntos. Hoy no vimos pues el tema de conjuntos, pero como el tema previo, lo último que necesitábamos de lógica proposicional para hablar de conjuntos, que eran los cuantificadores universal y el existencial. Esto hace parte, los invito entonces, en la página, en la unidad 1, los invito a consultar el OA, aquí vea que están los enlaces para los parciales. Y este es el tema, vean, de lógica proposicional, y les invito a ver el OA de teoría de conjuntos. Entonces, el OA de teoría de conjuntos, realmente los conjuntos arranca en la sección 3.2, pero en la sección 3.1, ahí está muy explicado, muy bien explicado todas estas actividades y todos estos conceptos. De hecho, las definiciones que utilicé en esta presentación y los ejercicios y ejemplos los tomé de ahí. Invitación, entonces, es para que ustedes consulten ese material. Bueno, y les recuerdo a las personas que de pronto no pudieron presentar la evaluación parcial 1 este fin de semana, recuerden que parcial 1 estaba aquí en... Me escriben por favor y me cuentan a ver qué les pasó y miramos a ver qué podemos hacer. Los que estén, personas que estén viendo esta grabación, entonces no duden en escribirme por el servicio de mensajería de la página o por el sistema, pues por correo electrónico o por el canal de Teams, todos los medios de comunicación que tenemos. Recuerden que aquí donde dice ver grabaciones, estamos montando todas las grabaciones pues, del curso, porque el espacio en Moodle, en Teams, en la nube de Teams se nos acabó, ¿cierto? Bueno, entonces aquí encuentran esas grabaciones. No sé si hay dudas, preguntas. Por acá tomo agüita, a ver si se me quita la tos. De pronto Dylan iba a decir algo que lo interrumpí. No, profe, le iba a agradecer por su tiempo. No, gracias a ustedes. Entonces, Dylan y las personas que sí presentaron la evaluación estén pendientes para que esta semana ya la pongo visible. Estamos dando una esperita a los que faltan por presentarla. Bueno, no sé, ¿les parece bien? Entonces, si hoy dejamos por aquí. Listo, profe, muchísimas gracias. Gracias a ti, a Dylan, a Susana. Vamos entonces a... Hasta luego, pro, gracias. Nos vemos, chao, Susana. Vamos a dejar por aquí entonces.